realidad es la capa sensorial más importante del globo ocular. Hemos visto ya todas las estructuras del globo ocular y se han dado cuenta que todas, digamos, de alguna u otra manera, ponen su cuota de aporte para que el sistema de la visión fluya correctamente. Pero la retina es como decirles que en un carro, la memoria, por decir, lo más importante, ¿no? El chip de los aparatos electrónicos, ¿no? Como ya sabemos, es una prolongación del sistema nervioso central, la retina, ¿no? Si se daña la retina, ya no hay nada que hacer. Se mueren las células nerviosas de la retina, ya no hay nada que hacer, ¿no? Esta constituye el estrato neurosensorial del ojo, ¿no? La retina es una capa fina. Ustedes conocían esas cámaras fotográficas antiguas donde poníamos todavía rollo, ¿no? De 11 tomas, de 21 tomas, hasta de 30 y tantas tomas había. Y el rollo, si le daba a la luz, se vela y ya no sale nada. Entonces, todos los sistemas ópticos del rollo, de esa cámara, perdón, son los sistemas ópticos, o sea, el sistema transparente del ojo. Y el rollo es la retina, donde impresiona, impacta las imágenes para que después puedan sacar las fotos, ¿no? Puedan revelar las fotos. Entonces, esta es una capa bastante fina, variando más o menos de 0.56 milímetros en la periferia, en la parte posterior, perdón, cerca al disco óptico, que es más gruesito, y 0.1 milímetros en la parte más periférica, o sea, más anterior al ecuador del ojo. Y se continúa hasta adelante, disminuyendo su espesura a una zona que se llama la hora serrata. Ahí termina la parte nerviosa. Es ciertamente esta capa mucho más fina, ¿no? A nivel del disco óptico y principalmente de la mácula, ¿no? De la mácula vamos a ver que a ese nivel hay una depresión macular, en los cuales solo vamos a ver entre las 10 capas de la retina, solo 5 a nivel de la mácula. Bueno, esta retina en la parte posterior se continúa, como nosotros sabemos, con el nervio óptico y gradualmente va disminuyendo su espesor conforme llega desde el disco óptico, o sea, de atrás, a la parte del cuerpo ciliar. O sea, es más espesa atrás y más delgadita hacia adelante. En la parte más adelante ya hemos visto, hay una región que en las fotografías ultraestructurales, microestructurales, perdón, hay una zona, una margen dentada que nosotros podemos ver en la parte bien periférica en un examen de fondo de ojo que se llama la hora serrata. Ahí termina la retina, ahí termina la parte nerviosa. Entonces, la parte óptica de la retina propiamente dicha va desde esa zona hasta la parte posterior, ¿ya? Donde comienza, digamos, donde se transforma el estímulo luminoso en un estímulo nervioso y resulta la sensación de la visión. Y esto va a ser transportado hasta la parte de la corteza occipital, ¿no? Como acá dice, transforma el estímulo luminoso en estímulo nervioso, dando inicio a la sensación de la visión. Muy bien, microscópicamente ya hemos visto que la retina tiene 10 capas, chicos, ¿no? Lo que hemos hablado es en la parte general, macroscópica y de la función de la retina. La retina, propiamente dicha, tiene 10 capas. Vamos a comenzar a enumerarlas de afuera hacia adentro, o sea, de la parte más externa que está junto con la coroides, hacia la parte más interna que avecina con el humor vítreo, o sea, con el vitrio.
Primeramente tenemos la capa del epitelio pigmentario. Esta capa es compuesta por células poligonales y cuboideas. Tienen abundantes gránulos de pigmento, por eso se llama del epitelio pigmentario. Y tiene una capa basal, además de entrecruzamientos o desmosomas de uniones intracelulares. ¿Ya? Aquí funciona la barrera entre esta y la coroides, que es muy importante, la barrera hematorretiniana. A través de esta capa y a través de esta barrera se unen las capas más externas de la retina, o sea, se nutren. La capa de conos y bastones, principalmente la capa de los fotorreceptores pigmentaria y la capa plexiforme externa. Las demás capas se nutren por otra, digamos, característica vascular que ya vamos a ver. Después del epitelio pigmentario de la retina, viene la capa de conos y bastones. Capa principal, capa de receptores, donde es fotosensible, captan las imágenes, captan la luz. Quedan entre el epitelio pigmentario y la membrana limitante externa, ¿no? ¿Cuáles son estas capas? Por ejemplo, los bastones son las terminaciones receptoras que absorben la luz que cae en la retina, ¿no? Formado por discos membranosos dispuestos ordenadamente. Y dentro de estos discos contienen las moléculas del pigmento visual que absorbe la luz. En esta parte de estas células son las terminaciones receptoras de este tipo de células, porque estas células tienen su parte nuclear también y su parte donde donde se unen a otras células, axonal. Pero es en esta parte donde son las terminaciones receptoras, que está en la parte más externa de la retina, es donde se inicia el proceso, digamos, bioquímico de la visión. Los conos tienen la misma estructura, con la diferencia de que en sus discos membranosos, la parte más externa son más largos y se van achicando, o sea, formando un cono. Por eso se llaman conos. La gran diferencia es que los bastones existen más en la parte periférica y los conos existen más en la parte central, o sea, en el polo posterior, cerca a la mácula. La mácula en realidad está lleno de conos. Conforme se va a la periferia, van a aparecer uno que otro bastón. Y en la periferia misma están llenos de bastones. Los bastones nos ayudan en la visión periférica y en la visión de noche, la visión más oscura. No es una visión muy específica, ¿no? Y los conos sí nos ayudan principalmente en la visión específica, principalmente de día, en la visión de colores, ¿no? Los conos, como están en la mácula, nos ayudan a ver los detalles de cada estructura que estamos viendo, la intensidad de los colores, intensidad de la luz. Ahí podemos, con los conos es que nosotros podemos leer porque está en la mácula. Podemos ver adecuadamente la televisión y divisar prácticamente todo con lujo de detalles. Esa es la diferencia. Aquí está más o menos, ¿no? En la parte más central de la retina, RC, retina central, retina intermedia y la retina periférica, que solo tiene bastones, ¿no? En la retina intermedia tenemos una cantidad de conos y una cantidad de bastones casi en el mismo porcentaje. Y en la parte macular, básicamente, y un poquito paramacular, solo vamos a encontrar las terminaciones que son los conos. Como ya les he dicho, esa es la gran diferencia. Aquí estas fotografías microestructurales de algunos conos. ¿Ven cómo estas membranas concéntricas dentro se encuentra el pigmento de la visión? Interdigitaciones.
Bien, esa es la segunda capa, que es la capa de los fotorreceptores. La tercera capa es la membrana limitante externa. Es una membrana cribada, tiene pequeñas fenestraciones por donde pasan los axones de los fotorreceptores, ¿no? Los axones de los fotorreceptores. Después pasa estos axones y se forma la capa nuclear externa, que es ya el núcleo de estas células que son los fotorreceptores. Entonces los fotorreceptores ocupan casi las 4 primeras capas, ¿no? Excepto la membrana pigmentaria de la retina, la 2, la 3, la 4. La 2 están las terminaciones, ¿no? Donde está la parte principal. La 3 es la membrana por donde pasan sus axones a través de esta membranita fenestrada que tiene pequeñas, cribada, dice, ¿no? Pequeñas fenestraciones por donde pasan los axones. Está pasando ya la información visual a través de esa membrana. Y va a llegar a la capa nuclear externa formada por los núcleos de estos fotorreceptores. ¿Bien? La capa plexiforme externa, seguimos todavía externo, ¿no? Todavía nada de interno. Plexiforme externa son prolongaciones celulares donde hacen sinapsis. Estos salen estas prolongaciones de los núcleos de los fotorreceptores y van a hacer sinapsis de estos axones y bastones con las células bipolares. Y aquí también van a comenzar las células de Müller, ¿ya? Vamos a ver que también cumplen una determinada función importante, ¿no? Entonces, hay diferentes sinapsis de todo tipo, ¿no? Monopolisinápticos, que se unen con las llamadas células bipolares que continúan, digamos, llevando la sensación de la visión. Y a este nivel vamos a comenzar a ver las células de Müller. Estas células de Müller en realidad son unas células también nerviosas, pero también son células de sustento que abarcan casi todo el espesor de la retina, ¿no? Va a ir hasta la capa limitante interna, hasta la última capa. Luego viene la capa nuclear interna, el núcleo de estas llamadas células bipolares, ¿no? Aquí vamos a encontrar no solamente estas células, sino unas células que están en sentido horizontal y las llamamos las células horizontales, que hacen unas acodaduras para hacer sinapsis también. Sus axones hacen acodaduras para hacer sinapsis. Y aquí continúan las células de Müller. También existen unas células que se llaman máquinas. Bueno, pero las células de Müller desde arriba continúan aquí, ¿no? Están sus núcleos también de las células de Müller. Por último, acá comenzamos con las capas internas. Hasta atrás eran las capas internas. Entonces, a partir de la séptima capa son las... perdón. Hasta la capa 5 son las células, las capas externas. O sea, las primeras 5 capas, ¿no? Y las segundas 5 capas son las capas internas. Ya hemos comenzado con la capa nuclear interna, ¿no? Núcleos de las células bipolares horizontales de Müller. Capa plexiforme interna, ¿no? Cuando hablamos de plexiforme, significa que son regiones sinápticas, donde hacen sinapsis mono o polisinápticas entre las regiones de la retina, ¿no? En este caso, en esta capa plexiforme interna son los axones de las células bipolares, ya máquinas con dendritas, ¿no? Y se van a unir a las células ganglionares. A las células ganglionares. A este nivel ya se llaman las células ganglionares. Entonces, la capa, después viene la octava, la capa ganglionar. Son las propias células ganglionares que representan la tercera neurona de las vías ópticas. En realidad son de diferentes tamaños, presentan sus
presenta sus dendritas en la plexiforme interna, se unen a las bipolares. Sus axones de esta capa de fibras nerviosas se van a entrecruzar en axones en mono o polisinápticas. Sus uniones. La capa de fibras nerviosas son axones de estas mismas células ganglionares, ¿no? A este nivel ya son amielínicas. Es la 9ª capa, o sea, la penúltima capa. Y van a hacer una acodadura en 90 grados. Y estos axones van a ir paralelas a la superficie de la retina, desde la parte anterior del ecuador hasta la parte posterior para converger y formar el nervio óptico. Todos convergen y entran en el disco óptico formando el nervio óptico. Esta es una capa muy, muy importante. A esta capa, por ejemplo, en algunas patologías, principalmente en el glaucoma, tenemos que analizar bien y la tecnología nos permite analizar si hay muerte y qué cantidad y qué porcentaje de este tipo de células, que estas son las que directamente van a formar el nervio óptico. Son a este nivel ya amielínicas. Y por último, la capa limitante interna. Creen que es la membrana basal, ¿no? Hasta esta limitante interna llegan las fibras de las células de Müller, sus prolongaciones, ¿no? Se cree que es la membrana basal y es como, digamos, un tejido de sustento, ¿no? De freno, y se continúa con las fibrillas externas del humo vítreo, del vitrio, ¿no? Fíjense, las células de Müller desde las capas internas hasta esta membrana limitante interna, desde las capas externas, perdón. Son células de sustentación de la retina. Entonces la retina es bastante compleja, ¿no? Lo importante es que la retina es el tejido, digamos, neurosensorial más importante y más delicado del sistema de la visión, ¿no? Que va a formar el nervio óptico. En realidad, si recordamos embriológicamente, el nervio óptico es el pedúnculo, ¿no? Y el pedúnculo sale de una prolongación del cerebro anterior, formando la retina. Los aspectos funcionales de la retina. Bueno, tiene tejido de sustentación, como ya los he dicho. Hay unas células que se llaman las células de Müller, que ya saben que abarcan casi todo el espesor de la retina. Existen astrocitos. Una cosa que han descubierto también, que no solamente son fibras aferentes, o sea, que llevan la información del espacio hacia el cerebro, sino también existen fibras eferentes en menor porcentaje, ¿no? Que llevan los impulsos del cerebro hasta esa zona de la retina. Hay fibras aferentes y fibras eferentes. La capa de fotorreceptores de las terminaciones nerviosas, los conos y bastones, es una capa que está en continua renovación del segmento externo, dice, ¿no? Esta es la capa de fotorreceptores, básicamente por síntesis activa de proteínas. O sea, eso se va perdiendo conforme pasa el tiempo. Conforme pasa. En personas de la tercera edad ya hay muy poca renovación, digamos, de terminaciones nerviosas de los receptores y se van perdiendo de alguna forma. Entonces, eso es lo que llamamos inclusive parte de la degeneración retiniana y la degeneración macular, si se trata de los fotorreceptores de los conos. La fotoquímica de la visión. ¿Cómo se transforma la visión? La exposición, esto es un concepto que es el más aceptado. Hay algunos otros también, ¿no? La exposición a la luz en los fotorreceptores
en los conos y en los bastores, en las membranas, esas que hemos visto, descompone la rodopsina, que es una proteína, ¿no?, en opsina y retineno. Son carotenoides, ¿no?, precursores de la vitamina A. Esta reacción representa la primera etapa de la estimulación o excitación visual. Esta descomposición de la rodopsina. Después, la visión a colores. La teoría más aceptada es la de las tres sensaciones fundamentales del color. Los colores básicos fundamentales, los tres: rojo, amarillo y azul, corresponden a receptores específicos de los pigmentos visuales en los conos. Entonces, imagínense ustedes, una impresora que tiene los tres tintes, normalmente tienen esos tres tintes. Y entre esos tres tintes, entre la mezcla de esos tres tintes, de acuerdo a la necesidad y a lo que queramos, salen toda la gama de colores. O sea, toda la gama de colores que estamos viendo es por fusión de estos tintes fundamentales, que son las sensaciones fundamentales de color, así ¿no? Corresponden a receptores específicos, un receptor específico el amarillo, otro al rojo, otro al azul. Entonces, la combinación, digamos, bioquímica de estos tintes hace que podamos tener toda la gama de colores y podamos ver así. Dice que en algunos animales no existen estos receptores, como por ejemplo en los perros. Entonces, la función retiniana, ¿cuál es? Básicamente la visión, ¿no? Tenemos que tener nosotros una visión adecuada. Eso quiere decir que la función retiniana es adecuada, ¿no? Podemos medir mediante incluso la agudeza visual. Si tenemos una agudeza visual correcta, entonces la retina está funcionando, la mácula está funcionando bien. Si el test de Ishihara, que es el test para medir la función de los colores, está bien, tenemos una buena función también de los conos, ¿no? Es la buena detección de la presencia de detalles, contornos, variaciones en el espacio que nos rodea de acuerdo a la intensidad del estímulo. Clínicamente nosotros podemos evaluar por la agudeza visual y el campo visual. El campo visual es muy importante porque evalúa también la parte periférica, no solamente la parte central que nos evalúa la agudeza visual, no nos evalúa también la parte periférica, porque a ese nivel también hay receptores. Y hemos visto que son los bastones, ¿no? Y esta, digamos, buena visión, esta agudeza visión adecuada, puede variar dependiendo de tres factores. Uno, si el ojo tiene alguna, digamos, ametropía o algún defecto refractivo, eso son dioptrías. Entonces, si un paciente, por decir, es miope, no es que su retina no esté funcionando bien. Lo que pasa es que las imágenes no están incidiendo en la retina, sino delante de la retina. Igual si es hipermétrope, las imágenes están incidiendo detrás de la retina. Eso, si tiene una metropía, la corregimos y no hay problema. Esa retina funciona normal. El estímulo depende del tipo de estímulo. Si nosotros queremos ver un paisaje limpio con sol radiante, el estímulo es bueno. Pero a veces hay, o se está oscureciendo o hay nubosidad, cambia el tipo de estímulo. Y la recepción retiniana. ¿Qué significa la recepción de la retina? Que la retina debe estar en buenas condiciones siempre. Depende de eso la función de la retina. Si nosotros ya tenemos a un paciente un grado de degeneración macular de la retina, no va a haber igual que otro paciente que no lo tenga. Y eso generalmente es por enfermedades degenerativas por causa de la edad. Bien, entonces esa es básicamente la función de la retina.
¿no? La visión correcta. El epitelio pigmentario, la retina, hemos visto aquí algunas imágenes. La barrera hematorretiniana externa, junto con la capa, la membrana de Bruch, que es la última capa de la coroides, ¿no? Y hemos visto que a este nivel se va generando, digamos, proteínas para volver a generar estas células fotorreceptoras. Va desde el margen del nervio óptico hasta atrás, hasta la hora serrata, como ya hemos visto. Bien. Hay unos esquemas, más o menos, de los fotorreceptores. La forma, ahí están esas membranas, está el pigmento visual, ¿no? Hay pigmentos específicos para cada color, ya les dije. Los bastones captan mejor la visión con poca luz. Y los conos, tenemos la luz brillante, luz más específica y la visión de colores. Estas imágenes, fíjense cómo ha llegado la tecnología. Me gusta compartir con ustedes para ver con unos cortes ultraestructurales de tomografía de coherencia óptica, cómo podemos ver las 10 capas de la retina. Aquí están las 4 más internas y desde aquí, que es el epitelio pigmentario de la retina, las más externas. Esta es la capa de los fotorreceptores, donde está más negrito. Fotorreceptores. Fíjense que las capas más internas terminan en la mácula. La mácula solamente hay 5 capas, las más externas. Entonces podemos ver con cada corte en diferentes posiciones cualquier tipo de patología. Este es un corte de una mácula y parte de la retina normal. Así debe ser el corte y esta depresión en la retina. Hemos dicho que la mácula es más delgada que las partes externas. Aquí están las 10 capas y de aquí solamente hay 5 capas. Bien. Este es un corte tomográfico normal. Acá está las acá está el tipo de uniones que hay, ¿no? Monoganglionares, poliganglionares. Y fíjense aquí, esta es una condición normal de la retina. Todas estas capas de aquí son las más externas. Acá están las capas de los fotorreceptores. Es importante que en estas tomas veamos que la capa de pigmentaria de la retina esté continua, que no haya ninguna discontinuidad. Cuando hay discontinuidad puede haber lesiones graves. Después viene la membrana limitante interna, ¿no? Ahí está, la membrana limitante interna, fíjense, se ve bien aquí. Membrana limitante interna, perdón. Unidas con las fibrillas del colágeno del vítreo. Se ve perfectamente aquí. La lámina basal deriva de las células de Müller, que atraviesan casi todo el espesor de la retina. Esta es una foto de una angiografía fluorescénica, ¿no? Vemos una parte de la mácula. Esta es la zona macular. Fíjense que es avascular. El punto de la fóvea. Aquí está al medio. Se ve como una lucecita cuando vemos nosotros la mácula y el área paramacular. Son zonas avasculares con este diámetro más o menos. Esta es una imagen patológica
Ya saben que la mácula debe tener así una pequeña depresión, ¿vení? Pero esto está levantado. Probablemente aquí hay una membrana vítrea que está traccionando, que no se ve bien. Pero lo que llama la atención aquí, estos son quistes hídricos. Es un edema quístico de la mácula. Se puede dar en enfermedades microvasculares como en la diabetes principalmente. Esta es otra patología que es bastante común y se da por una tracción vitreoretiniana. A veces el vitrio se deshidrata o hay hemorragias en diabéticos, ¿no? Produce licuefacción vítrea y comienza a traccionar, a jalar a nivel de la mácula porque a ese nivel está mayor, la unión es más fuerte. Entonces aquí está un estado normal y aquí está en estado 1. Mira cómo está aumentando ya aquí el espesor. Aquí y aquí hay un pequeño agujero grado 1, llamamos. Agujero grado 2, ya levantado, mira esta membrana. El paciente está viendo como una mancha negra al medio, un escotoma negro. Y aquí es 3. Fíjense en el vitrio, cómo hay esta membrana que ha traccionado y lo ha dejado como un agujero. Y aquí hay quistes, edema quístico también a los costados. Se puede solucionar hasta esta fase con una cirugía, o sea, se libera esta membrana, se pela la membrana limitante interna y se libera la tracción vitreoretiniana, entonces normaliza. Pero cuando ya está así es muy difícil y cuando estás acá ya no hay nada que hacer. Se queda con ese escotoma central toda la vida y bueno, tiene que acostumbrarse a vivir así el paciente. Así es, chicos, estas son, digamos, como que las imágenes más comunes, en las enfermedades más comunes de la retina y el vitrio que podemos ver a través de la tecnología, ¿no? De esta tomografía de coherencia óptica. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Todo bien. Entonces vamos a continuar con la parte de anexos del sistema de la visión. ¿Ya? Después vamos a continuar con el nervio óptico y para entrar en la parte ya más de la patología posteriormente. Entonces nos damos un descanso de 5 minutos, por favor. 5 minutos, chicos, para que puedan relajarse un poquito. Está bien, doctor. Listo.
Bien, chicos. Bueno, el cafecito de ley se habrán subido para que no se estén durmiendo. Ahí están todos. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, vamos a ver ahora la parte de los anexos, que es importante. Voy a iniciar nuevamente la grabación. ¿Se ve mi... Estoy compartiendo? ¿Se ve bien, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Vamos a ver los anexos aquí. Bueno, vamos a ver rápidamente los párpados, ¿no? Los párpados son las estructuras importantes principalmente de protección del globo ocular, ¿no? Acá dice son pliegues musculofibrosos localizados delante o enfrente de la hendidura de la órbita y que cubren la parte anterior del globo ocular. Hay el párpado superior y el párpado inferior. El párpado superior es móvil y el párpado inferior no, pero no crean tanto así, también es un poco móvil el párpado inferior. Existen los músculos retractores del párpado y también por ahí pasa el músculo orbicular del séptimo par, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros queremos hacer un blefaroespasmo así voluntario fuerte, también se mueve el párpado inferior. Entonces, semibómil el párpado inferior, pero el párpado superior sí es importantísimo y su acción es importantísima. El parpadeo, ustedes saben que es básico para mantener la homeostasia de la superficie del globo ocular. Bueno, el borde libre del párpado está dividido en los puntos lagrimales. El borde libre está dividido por los puntos lagrimales, mejor dicho, ¿no? Del punto lagrimal hacia adentro y hacia afuera, ¿no? De la parte ciliar donde están las pestañas y hay unas glándulas ciliares que son las glándulas de Sayce. Las glándulas tarsales en la parte más espesa del párpado son las glándulas de meibomio, que como sabemos son las encargadas de aportar con la capa lipídica del filme precorneal, o sea, de la lágrima. Entonces, ¿cuáles son las capas de los párpados? Tenemos 5 capas básicas. Más, tenemos 7 capas, chicos, ¿ven? Acá está. 7 capas. La piel. Como ustedes ven, es una piel muy fina, con numerosos folículos pilosos, ¿no? Con glándulas sebáceas y sudoríparas. Si ustedes comparan la piel de sus párpados, a ver, tóquense la piel de sus párpados todos. Tóquense la piel de los párpados. Y tóquense ahora la piel del pómulo, o sea, de donde está el hueso malar. Qué diferentes, ¿no? Mucho más laxa, más fina la piel de los párpados con la piel del resto de nuestro organismo, principalmente del rostro. Luego viene después el tejido celular subcutáneo, también bastante delgado. ¿No? Este tejido celular subcutáneo, si nosotros infiltramos fácilmente líquidos debajo de la piel, se deja infiltrar, o sea, se abre fácilmente, ¿no? Líquidos normales o líquidos patológicos. A este nivel es que nosotros tenemos generalmente, a nivel de esta parte de la piel, los edemas, ¿no? Cuando hay retención, por ejemplo, de proteínas de albúmina en pacientes renales, no solamente va a haber edema en los miembros inferiores o en los tobillos, sino que vamos a ver edemas también a nivel de
los párpados, principalmente del párpado inferior. Ahí es donde se acumula más el líquido. Entonces, a ver, perdón. Cuando hay también procesos patológicos como una celulitis a ese nivel, es que se va a diseminar, digamos, la secreción del tipo de patología que tengan, ¿no? Puede ser osa, puede ser secreción patológica de estafilococos, ¿no? También ahí se puede depositar aire, ¿no? Y podemos, al apretar, vamos a poder tener crépitos, ¿no? Por un estornudo se puede hinchar, listo, un enfisema. Entonces apretamos, hay crépitos, esto se puede reabsorber o lo podemos retirar fácilmente con unas agujitas a ese nivel y sale el aire. Entonces es fácilmente se deja infiltrar esta zona del tejido celular subcutáneo. Luego viene la capa mucosa estriada. Está constituido por el músculo orbicular, ¿ya? Inervado por el séptimo par, ya sabemos. Es el esfínter que circunda elípticamente la base de la órbita. Tiene tres partes esta capa de músculo. Una es orbital, otra palpebral, un poquito más cerca a los bordes palpebrales, y la otra lagrimal, que son fibras que van por el ángulo interno, donde está, digamos, los canales de drenaje del sistema lagrimal. Después de esta capa vamos a encontrar capas submucosa, que es tejido conjuntivo también laxo, parecido al subcutáneo. Entonces, el cirujano de párpados tiene que tener muy en cuenta todas estas capas. A veces cuando hacemos un corte y queremos entrar, digamos, para reforzar algunos de los músculos, principalmente cuando hay tosis, nosotros reforzamos la aponeurosis del elevador superior, del párpado superior. Entonces tenemos que saber bien que estamos en la segunda, tercera o cuarta capa, porque si no, cortamos y nos la llevamos y bueno, podemos hacer barbaridades en el párpado, ¿no? A ver, la quinta capa es la fibrocartilaginosa, o sea, donde está en la parte superior, ¿no? Es el tarso. Es una pequeña lámina, como su nombre lo dice, fibrocartilaginoso, en forma semilunar. Le da la arquitectura, es el esqueleto de los párpados. A este nivel, chicos, hay que tener mucho cuidado, porque a este nivel se inserta justamente en ese tarso, en el borde de ese tarso, se inserta las fibras de la aponeurosis del músculo elevador del párpado. ¿No? Este músculo, que como dice aquí en la diapositiva, se inicia por encima del canal óptico, atrás, en la órbita, ¿no? En el ala menor del esfenoides. Y se inicia ahí su inserción y comienza la parte muscular. Y conforme va llegando a la parte delantera, a la parte del párpado superior, ¿no? a la cara anterior del tarso, se vuelve ya aponeurótica y ya no es tanto muscular, es una aponeurosis. Por eso es que nosotros no lo vamos a ver rosadito como vamos a ver los músculos o de otro color parecido, sino vamos a ver unas fibras longitudinales, o sea, verticales, pero de color más o menos nacarado. Pues tenemos que darnos cuenta de que estamos frente a la aponeurosis del músculo del elevador del párpado. Si nosotros cortamos horizontalmente, estamos haciendo un daño terrible. Tenemos que saber dónde exactamente se encuentra. Entonces, esta quinta capa es muy importante. Antes de entrar a esta quinta capa, en la capa que les mencioné, la cuarta, la submucosa, hay tejido conjuntivo laxo,
también existe tejido graso. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta que después de ese pequeño tejidito graso, debemos de encontrar ya la capa fibrocartilaginosa, ¿no? Eso por motivos de esa forma nos entrenan a nosotros para operar los párpados, ¿no? La sexta capa, que es una capa muy, muy delgadita, que ya es casi transparente, y podemos ver nosotros ya el globo ocular inclusive, es también una capa de fibras musculares lisas, fibras lisas. Se llama el músculo de Müller, principalmente superior, casi no inferior, es atrófico el inferior, principalmente superior. Y este músculo de Müller está inervado por el simpático. O sea, si nosotros hacemos una estimulación simpática, alguna de las drogas, por ejemplo, adrenalina o fenilefrina, en gotas, nada más a ese nivel, vamos a ver que el parpadito, mientras este músculo esté bien, va a tener por lo menos 1 milímetro o 2 milímetros de elevación. Este músculo dicen que ayuda en el 10% nada más a la elevación del párpado. No así la aponeurosis del músculo elevador en un 90%. O sea, es el que realmente trabaja, ¿no? Y por último, la mucosa, ¿no? La mucosa, que es la propia conjuntiva que ya hemos visto, ¿no? La conjuntiva tarsal, que está en la parte posterior. Todo esto tiene que estar en buenas condiciones para que trabaje adecuadamente. Esos son los párpados, ¿eh? A este nivel de los párpados podemos tener patologías. Las más comunes es el orzuelo. El orzuelo, por lo general, es una patología infecciosa inflamatoria a nivel de las glándulas de Meibomian, ¿no? Pueden ser internas o un poco más externas en el borde. Pero básicamente el orzuelo, ¿de qué se trata? Es de un absceso, un pequeño absceso a nivel de estas glándulas. Para llamar orzuelo, chicos, ya saben perfectamente ustedes que debe haber no solamente la tumoración, sino la inflamación, o sea, la hiperemia, el calor cuando se toca esa zona y dolor. ¿Ya? Es digamos, los tres signos, 3 o 4 signos básicos del absceso. Podemos controlar con antibióticos tópicos, principalmente en crema, porque tienen buena absorción a ese nivel. Cuando los orzuelos, los abscesos son mayores, podemos, digamos, pensar en un drenaje quirúrgico, aparte de los antibióticos. Bien, y la diferencia con el chalacio es que el chalacio también es una tumoración, pero no está rojo, ni duele, ni está, hiperémico, ¿no? Tampoco hay secreción o supuración. Es un quiste sebáceo, básicamente, que puede causar un grado de inflamación pequeño a ese nivel. La grasa con el tiempo se puede reabsorber, pero muchas veces queda inestético, entonces hay que retirarlo. Se hace un curetaje por la parte interior de los párpados, un drenaje. Siempre ese drenaje lo tenemos que hacer con un corte vertical, o sea, de arriba hacia abajo. ¿Por qué? A ver, ¿alguien me puede decir? Ya les he explicado en qué posición están los músculos, todo. ¿Por qué tengo que cortar? Para hacer el drenaje, digamos, de un chalación, por ejemplo, de arriba para abajo y no un corte horizontal. Doctor, para no dañar la inserción de los músculos. Exactamente. Principalmente de la aponeurosis del elevador del párpado. Si nosotros hacemos un corte vertical por tratar de absorber, nos podemos ir con el bisturí más adentro y reventamos el músculo, o sea, lo desinsertamos, lo cortamos y va a estar con una tosis y vamos a tener que entrar a otro tipo de cirugía más complicada. Entonces, siempre cuando queremos drenar o hacer un curetaje, el cortecito tiene que ser de arriba hacia abajo, o sea, a favor
de las fibras, paralelamente a las fibras del elevador. No hay problema si cortamos un poquito el músculo orbicular de los párpados, no hay problema. ¿Listo? Entonces, esos son los párpados, forma microscópica. Funcionalidad de los párpados, básicamente protección, chicos. Ya saben ustedes, mantienen y preservan la homeostasia de la superficie lagrimal, por ende, de la superficie del globo ocular. Acá más o menos algunos esquemas, ¿no? Glándulas de meibomio internas, músculo orbicular. ¿Dónde está el tarso? Por aquí, creo. Las fibras del elevador. Si nosotros hacemos un corte así, cortamos las fibras. Pero si hacemos un corte de arriba para abajo, estamos a favor de las fibras, o sea, no vamos a dañar las fibras. Vean aquí más o menos, tenemos que abrir así. Detrás de esta parte, miren, fíjense lo orbicular, como se ve, es más externo. ¿Eh? El orbicular. Hemos abierto el orbicular y aquí vemos esa cuarta capita que les dije que había grasita, ¿no? Es parecido al subcutáneo. Detrás de esta grasita está el elevador, son como fibras nacaradas, blanquitas, nacaradas, que van en esta dirección, lógicamente. Y se insertan aquí en el tarso, aquí abajo está el tarso. ¿Ven? Para cirugía es muy, muy importante conocer al pie de la letra todo esto. Bueno, ahora entramos a vías lagrimales. Secreción. A ver, perdón un momentito. Vamos a tomar un cafecito. Muy bien. El sistema lagrimal del ojo, muy importante también, ¿no? Que es parte de los anexos. La secreción principal del nervio del sistema lagrimal, o sea, de las lágrimas propiamente dichas, de la parte acuosa del filme lagrimal, está dado por la glándula lagrimal principal, que está alojada en el ángulo anterolateral del techo de la órbita. Si ustedes se tocan al reborde de la parte externa, debajo de ese reborde está alojado esta glándula, que hay una zona que se llama la fosita lagrimal del hueso frontal. Entonces en esa fosita está inserta la glandulita, ¿no? Que tiene muchos conductillos. Se comunica con el ojo a través de 6 a 12 conductillos secretores. Por eso es que cuando nosotros lloramos, vamos a producir bastante flujo de secreción. Entonces nuestras vías de drenaje no se abastecen, entonces sale por afuera, ¿no? Eso se llama lagrimeo porque es una cuestión fisiológica. Cuando es patológico se llama epífora, ¿ya? Por ejemplo, en casos de obstrucción es epífora. Entonces ya sabemos que hay una serie de conductillos. Se abren paso a través del saco conjuntival superior, de la conjuntiva ahí se abren paso y va a pasar la lágrima hacia la superficie ocular. La inervación es sensitiva por el nervio lagrimal. Hay una inervación también funcional, ¿no? El parasimpático, la función secretora de la lágrima. Cuando bostezamos, ¿no? También podemos llorar en diferentes situaciones de nuestra fisiología. Es una glándula túbulo-alveolar serosa, que puede ser también asentamientos de algunas degeneraciones neoplásicas. ¿Ya? Eso es importante. Bueno. Después de producir la lágrima se va a la superficie del ojo anterior del ojo, donde se va a formar como una muesca lagrimal o lago, ¿no? Es el oftalmo fisiológico,
que humecta, lubrifica y protege cada movimiento palpebral superior. El parpadeo normal debe ser reflejo e involuntario. Claro que hay parpadeo voluntario, pero normal debe ser reflejo involuntario. Cada 1, 2 segundos o 3 segundos. Entonces, ¿qué hace con cada parpadeo? Esta muesca lagrimal que se queda por gravedad en la parte inferior, el párpado superior baja, cubre, toma la muesca palpebral, la lágrima, que le llamamos el lago oftalmo aquí, el lago, y lo sube y lo homogeniza en toda la superficie. O sea, lo está lubrificando y protegiendo, ¿no? Después de cumplir esta función, las lágrimas, esta es la parte acuosa, porque ya sabemos que a partir de las lágrimas también oxigenamos las capas más externas de la córnea, etcétera, etcétera, ya sabemos eso. Se va a ir, o sea, va a comenzar el sistema de drenaje. Después de su función, va a comenzar el sistema de drenaje a través de los puntos lagrimales. En las partes internas, más cerca a la nariz, tenemos los puntos lagrimales, localizados en el borde palpebral a 5 o 6 milímetros del ángulo interno. Hay un punto lagrimal superior y hay un punto lagrimal inferior. Estos tienen que tener una orientación no hacia afuera ni hacia abajo, no hacia afuera ni hacia abajo, sino hacia adentro, hacia el globo ocular. ¿Listo? Después de estos puntos lagrimales vienen los canalículos lagrimales, que básicamente son dos porciones. Una porción vertical, de ahí hace una acodadura casi en 90 grados y es su porción horizontal. En el caso del punto lagrimal superior, es más o menos la porción, digamos, vertical, es bien pequeñita, es 1 milímetro, ¿no? Entonces, en el caso de los canalículos lagrimales superiores, 1 milímetro hacia arriba y de ahí se va paralelo al reborde hacia adentro, hacia la raíz de la nariz, ¿no? Que es la porción horizontal, y en la parte inferior ese milímetro es hacia abajo o vertical y de ahí se va horizontalmente o paralelo al músculo orbicular y va a desembocar, ya vamos a ver aquí en el saco lagrimal, ¿no? Como aquí dice, inicialmente se estrecha para luego forma una ampollita canalicular, ¿no? La porción vertical es una ampollita. La porción horizontal transcurre paralela al borde palpebral hasta el ángulo medial, desembocando, juntos pueden desembocar por una desembocadura propia o aisladamente en el saco lagrimal. Si desembocan juntos, normalmente se forma una pequeña valvulita que se llama de Rosenmüller, ¿no? Cuando hay más lágrimas, se abre más la válvula y entra directamente al saco lagrimal, la lágrima. Bien, el saco lagrimal está localizado en la fosa ósea del maxilar ungis, ¿no? Es un depósito, es como un saquito, ¿no? Membranoso que está rodeado o envuelto anterior y posteriormente por el músculo orbicular. Hemos visto que el músculo tiene una porción orbicular, ¿no es cierto? Por esa porción orbicular, ¿no? Tiene una porción medial palpebral. Entonces, por la porción orbicular está rodeado este saquito. La porción superior de este saco se llama la cúpula. En esa cúpula es donde desembocan solos o digamos por la válvula Rosenmüller, desembocan los canalículos. O sea, por ahí va a caer la lágrima. Y este saco lagrimal inferiormente se continúa con el conducto lacrimonasal, donde en este conducto se inicia la porción ósea, ostium lacrimonasal. Antes de iniciar la porción ósea del conducto lacrimonasal, hay una válvula que se llama la válvula de Hasner.
esta válvula es muy importante porque a este nivel es donde se encuentra la mayor parte de las patologías de obstrucción de las vías lagrimales. Es muy susceptible de obstruirse principalmente en los neonatos, en los recién nacidos. No se llega a abrir completamente. Entonces este niño va a nacer con una obstrucción de las vías lagrimales congénita. ¿Y cuál es la sintomatología de estos niños con obstrucción de las vías lagrimales? Por lógica, va a tener epífora, ¿no es cierto? Porque las lagrimitas no van a pasar hacia el meato inferior de la nariz. Entonces, epífora. Y como no pasan las lágrimas y las lágrimas se han como emposado en el saco lagrimal, esto se va a volver en un caldo de cultivo para las bacterias. Va a tener secreción purulenta constantemente. ¿Ves? Entonces, estos dos signos es importantísimo para diagnosticar una obstrucción lagrimal, tanto en niños como en adultos, o en recién nacidos como en adultos. El diagnóstico diferencial de obstrucción de las vías lagrimales congénita en niños es el glaucoma, digamos, del recién nacido, glaucoma congénito. ¿Por qué? Solamente por un signo, por la epífora. En niños con glaucoma sabemos que tiene la córnea grande, que se llama megalocornea. Por esta megalocornea, como la presión está aumentada, tiene sensibilidad a la luz, tiene fotofobia este niño. Tú le alumbras, cierra inmediatamente sus ojitos, ¿no? Y tiene epífora. Entonces, por la epífora podemos, digamos, confundir muchas veces. Es el diagnóstico diferencial. ¿Ya? Bueno, el conducto nasolagrimal ya es la parte ósea, ya hemos visto, ¿no? Atraviesa por un canal óseo, ¿no? En el maxilar, entre el maxilar y la lagrimal, la concha nasal inferior. Se extiende hasta el meato nasal inferior. Mide más o menos de 10 a 12 milímetros. Entonces, cuando lloramos, normalmente moqueamos, ¿no? Así decimos popularmente. O sea, ¿qué significa moqueamos? Es que entra mucho más líquido a nuestras fosas nasales y fluidificamos nuestras secreciones. Entonces, lloramos y nos sale más líquido con moco, ¿no? Puches, mi pata se puso a moquear ese rato, así decimos, ¿no? Pero en realidad ha llorado. Pero moquear significa que ha estado con mayores secreciones que fluido. Cuando está obstruido, así llores, no moqueas. Solamente hay que hacer el tratamiento adecuado. Bien. Más o menos aquí, algunos esquemitas. Aquí tenemos el saco, miren, la valvulita antes de entrar a la parte ósea de Hasner. Debajo del cornete inferior, en el meato inferior, es que desemboca, digamos, las lágrimas. Los puntos lagrimales, ¿no? Su porción vertical, 1 milímetro, y su porción horizontal, que llega hasta la desembocadura de un canalículo común. A veces desembocan este en un lado y este en otro lado. Si desemboca el canalículo común, está la válvula de Rosenmüller. El saco lagrimal, muy bien. Continúa. Listo, continúa aquí el cornete. El conducto lagrimonasal, la parte ósea. Entonces, a este nivel más o menos está esta válvula de Hasner. Bien. Bueno, hay una regulación neural muy importante por la producción de lágrimas, ¿no? Estimulan todas las glándulas, principalmente las lagrimales y accesorias, ¿no? Los estímulos son vascular, inmune, endocrino, simpático, parasimpático. Es bastante complejo la estimulación de las glándulas.
hasta con el bostezo lagrimamos, podemos producir más lágrimas, ¿no? Entonces ya para la parte simpática, la parte parasimpática, perdón, cuando estamos alegres, nos reímos una emoción, la parte simpática, ¿no? En la parte endocrina también, ¿no? Puede disminuir incluso la producción de lágrimas, parte inmune, autoinmune, etcétera, etcétera. Entonces es bastante complejo. Muy bien, chicos. Entonces, aquí terminamos esta parte. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? Doctor, una consulta. Nos mencionó que los suelos, si llega a ser demasiado grande, se puede drenar. Más o menos se tiene que tomar en cuenta alguna medida para realizar el drenaje o es el criterio del médico. Por lo general, Edson, los pacientes vienen cuando están pequeños los orzuelos, por lo general. ¿Por qué? Porque en el párpado molesta mucho, además que es sinestético, ¿no? Te ves inmediatamente, uy, vas al párpado. Pero no así un orzuelo o por un abscesito que te salga bajo el sobaco, esperas todavía de repente que tenga 5 centímetros, qué sé yo. En el párpado no. Por lo general, cuando son pequeños, que estamos hablando de menos de 1 centímetro, ¿no? 5 milímetros o algo así. Pero hay gente que deja esperar, ¿no? Deja esperar mucho tiempo. Incluso como la piel es tan flácida y el tejido celular subcutáneo, fácilmente drena por afuera o por la mucosa, por el epitelio tarsal. Podemos apretar, hacer un poco de drenaje y antibiótico y se reabsorbe. Pero muchas veces se forma realmente un absceso, más de 1 centímetro, y que está un poco difícil, porque ustedes saben que el absceso tiene su cápsula, y más aún si es una glándula. Entonces no va a penetrar muy bien y va a estar molesto el paciente. Entonces ahí optamos por hacer un cortecito, ¿no? Para drenar con sus antibióticos. Del orzuelo puede pasar, si no se trata bien, a una celulitis anterior. Entonces, inclusive, si hay una celulitis importante a nivel de los párpados, el tratamiento ya no es tópico local ni solamente drenando. Tenemos que internar para administrar antibióticos por vía sistémica. Así se hizo. Gracias, doctor. ¿Algo más, chicos? ¿Alguna duda? El chalazo, bueno, es más que todo obstructivo, es una inflamación leve, crónica, que también podemos utilizar un poquito de antiinflamatorios tópicos para ayudar a reabsorber, pero si es grande e inestético, también lo podemos drenar por la parte posterior de los párpados para que no quede cicatriz. Y siempre con incisiones, como ya les he dicho, paralelas al músculo elevador del párpado. Bien, ¿qué más? ¿Alguna señorita quería hablar? Bueno, chicos, descansen. Doctor, disculpe. Dime, Luisa. Disculpe, doctor, no pude estar para el inicio del Se llamó lista porque la doctora Diana me había citado. No sé si me pueda considerar en la asistencia. Está bien, Luisa, vamos a ver. Vamos a entrar. Luisa Daniela, ¿no? Sí, doctor. Perfecto, no hay problema. ¿Qué más, chicos? Bueno, Gracias, doctor. que tengan una buena tarde. Muchas gracias, doctor.